Cuando los Beatles realizaron una audición para Decca en 1962, los ejecutivos de la casa discográfica no quisieron firmar el contrato porque no les gustaba el sonido del grupo. Dick Rose, el gran pope de Decca, dijo a Brian Epstein, manager de los Beatles: "Los grupos de guitarras están acabados". El manager del cuarteto pidió a Decca que reconsiderara su decisión y prometió que compraría 3.000 copias de cada single que el grupo grabara, pero Decca hizo oídos sordos. El grupo firmó con EMI y el resto es historia. En 1897, la empresa de máquinas de escribir Wagner Typewriting Machines ofreció a Remington Arms venderle la patente de su máquina, pero este rechazó la oferta porque, según las palabras de su presidente, no hay máquina que pueda reemplazar a un empleado honesto y fiable. Wagner no tuvo problemas en cerrar el trato con Underwood, que vendería más de 12 millones de máquinas de escribir en los siguientes 50 años. Adivina, adivinador, ¿a qué empresa se le atragantaron sus propios caramelos por no permitir que aparecieran en E.T., la película del extraterrestre? Solución: a M&M Mars. La empresa decidió que no ganaría nada por permitir que sus M&M aparecieran en la película, así que Elliot, que era el personaje, creo que era el niño, tuvo que atraer al adorable extraterrestre con caramelos Reese's Pieces de Hershey's. Y la memorable escena acabó atrayendo a millones de compradores a las tiendas en busca de Reese's Pieces. Gracias a la película multimillonaria, las ventas de Hershey's se dispararon un 65%. Bienvenidos a R igual a R, relación igual a resultado. Buenos días, audiencia, buenos días, bienvenidos a R igual a R, relación igual a resultado, el programa de la RIF. Buenos días, Juli. Buenos días, Buenos Pat. días, invitada. Ya Hola, te Pat. presentaremos Hoy un estamos. segundito. Bueno, se habrán dado cuenta que quien habla no es Rodolfo, porque Rodolfo Molina está de vacaciones un par de semanas, así que nos estamos haciendo cargo y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Sin dudas, este va a ser el piso de las mujeres, increíble. Muy bien. Bueno, y los cuentitos de hoy, que no eran cuentitos, eran historias de empresas y de errores de grandes empresas que tal vez pagaron en su momento caro por una decisión mal tomada, tienen que ver con el tema de hoy, que ahora en breve estará presentando Juli, nuestra invitada María Alejandra Marcote, Ale. Y bueno, Juli, si querés. ¿La presento? Dale. Perfecto. Los medios de contacto. Y los medios de contacto, todo bueno. Si te querés comunicar con relación igual a resultado, lo podés hacer por fmradiorif@gmail.com. Nos podés buscar en Facebook, relación igual a resultado, o en Twitter, fmradiorif. Búscanos y entérate de todo. Acordate, tenemos nuestro canal de YouTube, donde Ale estuvo viendo que Rodolfo existía. Sí, claro. Que en algún momento no es solo existe. una voz del más allá. Exactamente. Bueno, búscanos en YouTube también y suscríbete, así te van llegando todos los temas que se trabajaron en el programa. Vamos a contar quién tenemos hoy. Ella es María Alejandra Marcote. Es contadora pública y coach organizacional. Organiza eventos no tradicionales para emprendedores, entre otras cosas. Y hoy es directora de integración en nuevas tecnologías en la Secretaría de Modernización en Pilar. Si te querés enterar de ella, lo puedes hacer en su página web, alemarcote.com, en Facebook, alemarcote.com, o en Twitter, alemarcote, ok, así lo tiene. Y igual no se preocupen que está todo, ya lo subimos en Facebook, así que lo pueden buscar, pero tenemos una invitada de lujo hoy, así que bienvenida. Gracias, estás? Juli, gracias, Pat. En realidad el placer es mío. Encantadísima de estar con ustedes. Hoy es una mesa de chicas, Sí, así Qué bueno. que feliz. Mucho Ya- oxitocina. Sí, sí. Así que feliz de estar compartiendo esto ahorita en un lugar Bien. precioso como es FM Palermo, que no la conocí, la verdad me encantó. Buenísimo, nos re alegra. ¿Viste qué te parecieron los cuentos? Las historias en realidad, pues son reales. Sí, alguna la conocía, la de los caramelos en la película no la conocía, y me parece siempre es interesante traer este tipo de historias, porque uno se cree que a las grandes empresas y a las personas que también que hoy se las denomina exitosas de alguna forma, les fue todo bien y nunca se equivocaron. Claro. Y bueno, y les fue todo fácil. Y este tipo de pequeñas historias nos muestran que no, y que hay mucho que aprender.
que justamente es un Tal poco cual. el tema que nos trajo hoy. Sí. Y eso es lo que creo que tiene que salir un poquito a la luz, porque en general, por lo menos en mi experiencia en empresas sobre todo, si uno se equivoca, lo tapa. O sea, Claro. tratemos de que nadie se entere, de que no pasó nada, ponemos un manto de piedad sobre esto y no lo miramos. Y la realidad es que no aprendes. Y Claro, no tenemos la cultura de aprender del error. Exactamente, ¿no? Y En esa- aceptarlo, como que el error forma parte de crear también. Exactamente, es que creo que esa es una de las claves. Si vos querés que tu empresa, incluso uno mismo, ¿no? Si uno quiere crecer y probar cosas nuevas, lo más probable es que se equivoque. O sea, Tal cual. es muy difícil que no le pifies de alguna hecho, forma en nada, ¿no? Exacto, hay como una frase que dice, te equivocaste, cometiste un montón de errores. ¿Qué errores? Un montón de experiencia. Como, Claro. La verdad que no hubo errores, hubo experiencia. Tal Cambios, cual, sí. sí, hay una frase que dice, bueno, no, como que no tuve, en realidad no es que tuve 1000 fracasos, sino que es un descubrimiento en 1000 pasos, por ejemplo, Claro. bueno, ese tipo de frases que creo que sobre todo acá en Argentina y en Latinoamérica no está muy difundido y muy internalizado esto de poder aceptar, es lo que decías Claro. vos, Juli. Primero lo acepto, me equivoqué, soy humano y estoy haciendo algo nuevo. O sea, porque si Tal me cual, equivoqué es sí. porque estoy intentando. Si sigo siempre haciendo lo mismo, bueno, probablemente voy a quedarme Tal en cual. el mismo lugar, ¿no? Sí. Ale, y vos tenés mucha experiencia, a pesar de tu corta edad. No Tenías- tan corta, parezco más Recordás chica, que pero no tenías tan como 10 corta. años de experiencia o más en empresas a partir de tu profesión de contadora que ejerciste un tiempo Sí. en empresas de primer nivel. Después, ¿querés contar un poquito cómo llegaste a esta instancia y en tu opinión, en Sí. base a esa experiencia, qué pasaba con los errores y a qué crees que se atribuye? Dale. Primero les cuento un poco mi recorrido, porque quizás muchas personas en esta edad, ¿no? Tal vez yo tengo 36. Lo dijo. Lo dije. Tengo 36 años y de repente cuando yo salí del secundario, que creo que lo que nos pasó a muchos que estamos rondando esta edad, salí del secundario con una idea, voy a ser contadora, es un poco lo que conocía, me iba bien en contabilidad, me iba bien en matemática. Perfecto, entonces dije voy a ser contadora, voy a ser gerente de una empresa así muy importante. Eso era Exacto, el destino marcado. digamos. claro, Sí. pero eso era mi idea 17 años, ¿no? Mi idea del mundo a los 17 años. Y empecé a trabajar porque por mi situación familiar no es que podía estudiar sin trabajar y además estudiaba en la UBA porque no podía pagar una facultad privada. Estudié y trabajé, me recibí a los 6 años, seguía con esta idea de que era lo mío Claro. y sin embargo, o sea, yo trabajaba en un banco muy importante, cuando me recibí pasé a otra empresa de primera línea, a la parte de control de gestión, que dentro de todo para mí es la más divertida, si se quiere, La que hoy te seduce. de la parte contable, vamos a decirlo así. Después pasé a otra empresa y igualmente en todo este proceso, que ya habían pasado unos cuantos años, a mí me pasaba que yo trabajaba, pero llegaban las 6:30 de la tarde, las 6:30 de la tarde, y yo quería irme a hacer otras cosas. Y siempre me decían como que tenía un perfil de contadora no tradicional. Entonces iba y estudiaba, por ejemplo, hice talleres de escritura creativa, de fotografía, Claro. estudiaba danza, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Pero todo muy relacionado con otro tipo de actividades. Hasta que, bueno, después que empecé a pensar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Para dónde voy? Y ahí surgió la posibilidad de que me vinieron a buscar de una empresa para crear el sector de cero. O sea, necesitaban un sector de presupuestación y de control de gestión. Y me dijeron, bueno, si me dieron esa posibilidad. Si bien la empresa era más chica, me pareció muy interesante. Y si quieren, después hablamos de lo que es emprender dentro de una empresa, ¿no? Sí. Ahí estuve unos cuantos años y en el transcurso yo tuve una situación personal que es una enfermedad larga de mi papá. Y ahí empecé con un replanteo fuerte de qué estoy haciendo con mi vida. Pero esta pregunta Claro. empezó cada vez más y un poquito antes ya de fallecer mi papá, ya era como que la cabeza me estallaba, ¿no? Diciendo, ¿quiero hacer esto el resto de mi vida? La verdad es que no. Tal cual. Y bueno, y cuando falleció mi papá,
empecé a pensar, ¿y qué? Claro, entonces, Y ¿qué es lo que entonces, quiero hacer? ¿qué? Claro. Y lo que me pasó es lo que veo que le pasa a muchos de mis amigos. Es decir, ok, yo no quiero esto, pero no sé qué quiero. Claro. O sea, no sé para dónde Para dónde agarrar. ir. Ujú. Y realmente era horrible esa sensación. Para mí yo la vivía muy mal. Entonces, bueno, lo que me acordé es que yo había hecho, entre todas estas cosas extra que estudiaba, había hecho un curso de Project Management y había un profesor que en su momento había hablado de coaching. Y la única Bien. idea que me había quedado de esa clase era que el coaching tenía que ver con llevar a alguien desde donde estaba hacia donde quería ir. Eso es lo único que me acuerdo de Muy esas bien, 3 muy horas bien. de clase. Qué pero bueno igual que te acordás de me eso. sirvió, Es que me eso es el sirvió. coaching. Claro, Un gran exactamente. resumen, Es- sí, sí. Recuerdo esa filmina, y bueno, lo llamé a este profesor, le pedí que si podíamos charlar, si me podía contar un poco más. Y la verdad es que no sabía si quería, digamos, si quería estudiar coaching para ser coach o qué, pero sabía que necesitaba hacer algo diferente. De hecho, en su Exacto. momento, en la empresa donde estaba, me comentaron, bueno, pero ¿por qué en vez de hacer esto de coaching, quizás te podemos pagar un MBA o algo? Y eso además te reforzaría mucho el sueldo. Y yo ahí lo que tuve claro es, no quiero seguir metiéndome más en algo que no Que ya quiero, sabes que no va. que sé que no va. O sea, hasta acá Bien. como que llegó mi tope. Entonces, bueno, hice una maestría en coaching organizacional en la USAL, que es de 2 años, y un poco la hice porque dije, no puedo tirar por la ventana más de 10 años de trabajo en empresas que te da un conocer mucho la interna y cómo moverte. O sea, es como que un poco lo habíamos hablado, esto de, yo lo sentía como un salto al vacío. O sea, no sé qué quiero hacer. O sea, voy a dar un salto al vacío. Yo lo sentía así. Es increíble como emprendedor es necesario el límite personal y arriesgarse, ¿no? Entender que estás parado en un lugar y que te vas a mover. Que lo importante es que entiendas eso. Después lo que pase va a tener que ser en función de las decisiones que vas tomando. Pero si vos no saltás al vacío, no pasa nada. Claro, sí, Sí. es que creo que llega un momento en donde uno, o sea, tiene que hacer un corte, ¿no? En donde decís, bueno, estoy parado en una posición de, no sé, de víctima, si se quiere, entre comillas, que quizás en el tema de coaching se entiende, ¿no? Como el siempre poner la culpa en el afuera. Claro. Y entonces decir, en algún momento decir, no, espera, ¿en qué estoy contribuyendo yo? En que estoy en un lugar donde no quiero estar. Tal cual. Y eso de los límites cuesta, a mí personalmente me cuesta. De hecho, muchas veces digo, bueno, estos límites los puse tarde, pero bueno, son los tiempos de cada uno. Claro. Ese es Tal también cual, lo que uno es tiene que así. aceptar, ¿no? Es poder aceptarse Por uno. esos 10 años de experiencia en empresas, toda esa vorágine, incluso tal vez el proceso de tu papá, que como que fue un punto de inflexión, Sí. tuvo que pasar para que vos llegaras a esa instancia. Tal cual. Necesitabas tal vez de esa experiencia personal para poder tomar Igual la es decisión. re interesante eso que planteas, decís, ¿en qué estoy contribuyendo yo en un lugar en el que no quiero estar? Tal Claro, cual. eso tiene que ver Tal con cual. la teoría de la víctima protagonista, que es exacto. cómo vos te parás frente al resultado. Sí, sí, Por eso es es- una distinción de coaching muy, muy conocida, muy poderosa, ¿no? exactamente. Que tenemos también esa cultura, me parece, esta es mi opinión, a nivel país, a nivel sociedad, ¿no? Por ahí como latinos que somos, o porque venimos de determinada herencia europea, que yo con este tipo de personalidad, donde, bueno, es todo un caos, y si no es el gobierno, es la policía, si no es la policía, es el juez, si no es el juez, es el supervisor, pero siempre la culpa está afuera. Tal cual. Eso implica no responsabilizarse, ¿no? Sí. Hacerse cargo. Y es una situación más cómoda. El tema es que llega un momento en que también esa comodidad empieza a ser incómoda. Tal Porque cual, ya también llega un molesta, sí. Claro, ya llega un momento, por lo menos lo que yo me preguntaba es, bueno, tengo alrededor de 30 años. O sea, si voy a estar en esta situación 30 años más, porque calculo que voy a trabajar 30 Tal años cual. más, ponele, porque me encanta hacer cosas, bueno, me voy a sentir muy mal. O Claro. sea, si yo no tomo alguna decisión respecto a esto, la voy a pasar mal. Y de hecho, creo que mi cambio personal, o sea, hoy por ejemplo, esto de estar trabajando en una dirección de integración de nuevas tecnologías se llama, pero es todo lo que tiene que ver con el cambio cultural, con acompañar a las personas en un proceso de modernización, acompañarlas a que no lo sufran, a que sea
digamos, lo más... No se resiste. Además, sí, quizás no se resistan, que lo puedan transitar, ¿no? Reduciendo la etapa de dolor, si se quiere, que produce todo cambio. Entonces, pero por algo inherente a la persona. Además, hoy en día está pasando algo también que tiene que ver con un cambio cultural generacional, donde tenés de 20 y para arriba Sí, y realmente querés hacer lo que querés hacer y lo que te gusta, y no te vas a quedar en un lugar donde eso no te lo provee de alguna forma, o esa motivación no la tenés, porque si tenés la motivación justa y necesaria te vas a quedar, pero Claro. si no la tenés, entonces que se junten esas dos cosas, un cambio de cultura y además un cambio generacional, y bueno, necesita a alguien Sí. que pueda facilitar ese momento. sí, y además también me quedé pensando en esto de que antes, viste, quizás vos estudiabas algo y empezabas a trabajar en algo y bueno, y era lo que ibas a hacer El resto de siempre. tu vida, claro. Y cada vez más se está viendo esto de, bueno, la verdad que descubrí que hay otras cosas. El mundo cambia tan rápido que lo que yo veía a los 17 años y a los 22 y a los 25 es un mundo muy diferente del que está hoy. Tal Y cual. seguramente si nos encontramos y hablamos en 3 años, vamos a tener... Lo vamos a hacer en 3 años acá. Pero vamos a estar hablando de otras cosas, digo, y permitirse también que el mundo cambia y que uno puede encontrar otras oportunidades y otras cosas que lo motivan. Y yo, sinceramente, una de las mayores dificultades en su momento que encontré personalmente es porque yo me juzgaba diciendo, bueno, pero si estudié tanto y Claro, si ¿cómo? trabajé tanto para ser contadora, para llegar a este puesto y demás, ¿y cómo ahora voy a, lo sentía así, como tirar todo por la borda? Que también lo veo reflejado en amigos y en mucha gente conocida. Y la verdad es que cuesta y muchas veces también incluso la propia familia o los propios amigos te dicen, déjate hinchar, ya tenés 30 y pico de años, tenés el puesto que querés, estás ganando bien, listo. Claro, Y esto el quédate me ha ahí. pasado, claro, Exacto. entonces, o sea, y a veces uno que tiene la propia inseguridad de qué estoy haciendo, bueno, eso te puede tirar para atrás. El tema es que llega un momento en que también uno tiene que, bueno, decir, listo, o sea, este límite que vos decías, Juli, hasta acá llegué y le damos para adelante con otra cosa. Es re interesante porque con el tema del día de hoy, que el de los errores, y es cuántas veces la gente o las situaciones nos boicotean para no avanzar, Sí, ¿no? Y hay un montón, también hay un montón de historias, o como lo que decías, por ejemplo, en la historia que contaste recién en el programa, esto de M&M, el director no dijo, bueno, no, la producción dijo, bueno, no, si no están esos caramelos no hago nada. No, dijo, bueno, sigo buscando, buscó esta y le fue buenísimo la otra que lo aceptó. Tal cual. Pero el seguir buscando y el seguir haciendo y no quedarse en ese lugar donde todo el contexto te dice, no avances, si estás sí, bien, ¿no? sí, y bueno, y ahí también tiene que ver con escucharse uno, tratar de frenar un segundito y escucharse a uno mismo. Tal cual. El otro día escuchaba una charla TED, el nombre de la oradora no lo recuerdo, pero era directora de recursos humanos en una capa. Sí. Y además tenía una forma de presentar, como en todas las charlas TED, que es como una storytelling, ¿no? De contar una historia. Y hablaba brevemente, lo voy a decir, de los Silver Spoons y los Scrappers. Los Silver Spoons son esos candidatos, ella como directora de recursos humanos, cuando ella en su cargo y todos los que están en esa misma situación reciben parvas de currículums, de postulantes a un cargo, Sí, de applicants, como llaman ellos, ella hace una primera preselección que es la de los Silver Spoons, que son las cucharas de plata, y los Scrappers, que en la pantalla ella proyectó un guante de box. Entonces dice que muchas empresas tienden a priorizar a los Silver Spoons, porque son los que están formateados para tener éxito. Vienen de universidades elite, tienen las mejores referencias, tienen unos promedios altísimos, tienen certificación de acá, de allá, de allá. Claro, sí. Están formateados para el éxito. Y tienden las mismas empresas a descartar a los scrappers, que son los que por ahí la experiencia laboral es, qué sé yo, mesera o cajera en un supermercado y han cambiado de trabajo a lo largo de los años mientras estudiaban o vienen de una universidad estatal. Yo creo que esto se aplica, Sí. ella en Estados Unidos, pero se aplica perfecto a Sí. nuestro mercado y en general. Y ella decía, yo sugiero darle una oportunidad de al menos una entrevista al scrapper, o sea, al guante de box. ¿Por qué? Porque ese probablemente viene de
fracasos, viene de pelearla. Exacto. Si ustedes, Viene de entender los mucho empiezan- más, si ustedes sí. les dan la posibilidad de entrevistarlos, probablemente vengan de hogares con abandonos, con maltrato, con desempleo, con carencias, y ella termina la historia diciendo que lo dice además porque ella misma es una scrapper y cuenta en 3 palabras la historia de su vida, que la sangre se te pone, su papá esquizofrénico, su mamá, bueno, tremendo, y ella llegó a donde llegó por ser una luchadora. Entonces, estas personas que tienen traspiés y se levantan, o Y hay- cambian, y hay- y tienen ese poder de hacer un insight y decir, no, esto no me va, y cambian de rumbo, son muy valiosas para las empresas. Y con esto termino. Los americanos, que les encanta tener KPIs, o sea, Sí, Key Performance indicadores. Indicators, indicadores que visualizan lo que se está diciendo, dicen que las empresas que contratan, que tienen en cuenta la diversidad y la inclusión, o sea, estos que no están formateados, ¿no? Estos que vienen de otros ámbitos y demás, contribuyen con el resultado en más del 30%. Claro. Sí, O sí. sea que Sí. son personas a tener en cuenta. Hay, bueno, en la historia de Madonna, que trabajó, también trabajaba un montón como mesera, un montón de lugares, la han echado de todos los lugares. Y Son cómo, personas que ante la adversidad, cuando vos les decís un un cambio qué sé yo, un desafío organizacional, dicen, ¿qué es esto? Esto me Claro. lo pan comido. Pero Desafío organizacional sí, sí, con sí. lo que vengo, lo que traigo atrás. claro, pero son siempre personas que brillan y terminan brillando y teniendo éxito porque realmente hacen lo que quieren. Sí. Entonces sí, continúa contándonos qué pasó entonces. No, esto se ve, creo, en muchas empresas. Justamente hace un tiempo estaba hablando con una persona que tiene a cargo, acá en una empresa muy grande, es internacional, la parte de recursos humanos. Y él me dice, yo por política tengo que hacer ciertas contrataciones de gente que tiene cierto currículum. Dice, pero cuando yo entrevisto a otros, Claro. dice, la verdad es que, claro, no tienen el nivel de inglés que yo tengo que pedir y que a mí me piden que tenga, porque claro, quizás viene de una familia tal vez de más de clase media que no pudo pagar. Dice, y yo me desespero, dice, porque Claro. veo que esos perfiles entrarían Perfecto. y mucho más, dice, y podrían crecer mucho más que otra gente que viene súper preparada, que por supuesto todos, está buenísimo estar preparado, pero digo, a veces como este preconcepto, Tal cual. y esto Limita que un decía, montón. él dice, dice, me pierdo de incorporar en determinados puestos gente que si yo le digo, bueno, mira, de acá a medio año te pongo un profesor de inglés y demás, dice, yo sé que se come el mundo. Claro. Yo lo Este, sé como profesora de inglés en Claro. empresas durante 30 años, de gente a la que nadie le ponía un peso, y los tipos en 2 años hicieron boom, muchos contadores, mucha Sí, sí, gente sí. brillante, que no había tenido la posibilidad de hacerlo durante su formación, porque lo único que pudo hacer fue estudiar su carrera o su secundario, y no daba para más porque no tenía los medios, pero la empresa vio el talento, vio la predisposición, la necesidad de que esa Sí. persona hablara el idioma particularmente, y lo puso a aprender y fue genial. Sí, es que una cosa, yo creo que si está la actitud y las ganas, o sea, eso, después la capacitación, el resto se aprende, o sea, me parece súper importante la actitud La y actitud. las ganas de aprender, después el resto va para adelante. Ale, vos hablabas de esto de emprender en una empresa. ¿Qué Sí. sería emprender en la empresa? Bueno, yo estoy en una cátedra, participo como tutora en una cátedra de emprendimientos de la UBA, que es Emprending, que sonaba cómico, pero bueno, tiene que ver con Sonaba como emprendiending. Claro, con emprender, pero es ING de ingeniería, pero muy bueno, bien. se hace el juego de palabras. Es una cátedra abierta, ahora está abierta la inscripción, gratuita, Muy para bien. los emprendedores, por eso también lo comento, porque en general se están inscribiendo alrededor de 1.000 personas por cuatrimestre, se terminan aceptando 200 aproximadamente. Antes se podía aceptar todo, después creció exponencialmente y ya no ¿Se no seleccionan los perfiles o es por orden de llegada? se suelen seleccionar, o sea, todos los meses se toman distintos criterios, porque también un poco está esta filosofía de ir probando, de que Claro, como detallar más por Claro. ser gratuito en vez de Sí. explorarlo. La verdad es que es difícil, porque la idea siempre es que sea abierta. El tema es que llegó un Claro. momento que tuvimos 600 y que se aceptaron los 600 y realmente era muy descontrol. difícil. Éramos 60 tutores y bajaba la calidad del seguimiento que uno le podía dar. Entonces también se cambió Bien. por eso, no por una cuestión de querer restringir. Pero bueno,
ahí en general lo que decimos que emprender es hacer, ¿no? Es no seguir con la rutina, sino siempre estar buscando cosas nuevas, y hacer Aún más. dentro de la empresa. Aún dentro de la empresa, esto es a lo que iba. Emprender como concepto, ¿no? Hacer, o sea, es no solamente que tenga una idea, sino sobre todo y en el 99% llevarla adelante. Porque ideas tenemos todos y todos seguramente hubiésemos creado Mercado Libre y Facebook en algún momento, ¿no? Es como, viste que siempre está el que dice, a mí se me había ocurrido. Sí. Pero bueno, ¿cuántos lo hicieron y cuántos lo hicieron crecer en determinado nivel? Y eso es lo que de alguna forma en el emprendimiento cuenta, porque y lo digo, adentro de una empresa o afuera de la el Post-it, por ejemplo, tiene que ver con eso. Exacto. Porque fue tiempo que le daba 3M a los empleados para que usen, no sé, 10%, 15% de su tiempo en ideas innovadoras que después obviamente quedaban en la empresa. Bien, estamos justo en tiempo de entrar a la media hora, así que tenemos que ir a un corte, pero nos quedamos con esto. Emprender es hacer y es llevarlo para adelante. Sí. Y después nos vas a seguir contando. Y después seguimos hablando, Exacto. dale. No te Muchas vayas, gracias. quédate Nos vamos ahí, al corte. quédate ahí. Bueno, esta es la música típica de la columna de Pat, que es el Coffee Break, pero hoy hicimos cambio de roles y va a ser la columna de Juli. Sí, la columna de Juli, me encanta. Bueno, dado el tema del día de hoy, los errores, y que estamos acá con Alejandra Marcote, que nos va a contar un montón de cosas más, lo que traje es algo muy particular que tiene que ver con la cultura de fracasos que está detrás del éxito en Google. Y es increíble porque si fracasás normalmente te echan del trabajo, pero no es así en Google X, la llamada fábrica de misiones a la luna, donde animan a los inventores e ingenieros a soñar e intentar lo imposible. Y el director de Google dice, que se llama Astro Teller, dice y reconoció que los sueños son grandes, entonces dice, y también que fracasar forma parte de cualquier proyecto. Pasamos casi todo el tiempo rompiendo cosas intentando demostrar que estamos equivocados. Fracasar es fundamental para Google X. La única manera de hacer que la gente trabaje en cosas grandes y riesgosas, ideas audaces, es que se sientan seguros si fracasan, afirma Teller. Y me parece un concepto increíble porque es que se sientan seguros si fracasan, ¿no? Que no forma parte de un error y que eso te sentencia. Entonces, pensando en eso y no menor de que sea Google, traje dos historias cortitas. Una es la de Stephen King, que fue su primer libro, Carrie, no sé si vieron la película. Sí. Ok, fue rechazado 30 veces. Así que... Telequinesis creo que sí. tenía, ¿no? Telequinesis se llama, que movía objetos con la mente. Sí, tenía algo. Bueno, entonces ¿qué hizo Stephen King? Fue rechazado 30 veces, lo tiró a la basura. Dijo, Claro. ya está, esto evidentemente es una porquería. Y la mujer le dijo, no, agarró, lo sacó de la basura y hoy es el rey del horror y sus libros han vendido más de 350 millones de copias. Así que imagínense. Esa es una, y la otra que me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho el básquet, es la de Michael Jordan, que es, antes de unirse a la NBA, Jordan era una persona común, tan común que fue apartado del equipo de baloncesto de la escuela debido a su falta de habilidad. Entonces, en palabras de Michael Jordan, dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones se me ha confiado para tomar el tiro que ganaba del juego y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que tengo tanto éxito. Muy bien, eso es lo que quería traer en esta columna de hoy. Ahora, a propósito, siempre aclaramos que las historias tienen que ver con el tema del día, incluso la música. Si bien este último tema era en inglés, pero es un tema archiconocido de Genesis, se llama Misunderstanding, y en la letra habla de mistakes, ¿no? There must be some kind of mistake, que debe haber algún tipo de error. Es una historia de amor, pero habla de errores y malentendidos, y de repente me parecía que cuajaba. Bien. Cuajaba. Bueno, volvemos. Sí. Se quedó enamorada del tema. Sí, pues me llevó, A Pat le gusta, me llevó a mi tal cual, se quedó adolescencia pensando. total. A Pat le gusta mucho la música y se nota, eso está bueno. Sí. Y Ale, hablando de estos temas, ¿qué es Fuck Up Nights? Que Bueno. a propósito, Fuck Up es algo que está arruinado, algo que Sí. La pifié sería una traducción muy, Sí. muy light, digamos. es la F-word, es una mala Sí, palabra, pero sí, que tal se cual. usa en todo. Y llama mucho la atención el nombre. Fuck Up Nights no es un concepto que nace acá en Argentina, nace en México en 2012. ¿Y cuál es la idea? La idea es que nos juntemos a compartir historias de fracasos de negocios. Aclaro de negocios, no hablo de gente fracasada,
para hacer la distinción, ¿no? Bien, o sea, sí. porque ¿Qué viste, muchas sería veces, gente fracasada? claro, justamente, viste que a veces la persona dice, uy, yo si en algo me equivoqué o si tuve un fracaso, como que lo asume como soy un fracasado. Ok. Y no, el fracaso es algo Que forma parte. que forma parte. Hoy puedes tener un éxito, mañana puedes tener un fracaso, pero por eso son historias de fracaso. No tienen que ver con la persona. Eso es lo que queremos separar. No sé si... Sí. Sí, no, porque ¿qué es fracaso en todo caso? Exactamente, Claro. es para cada uno. Digo, ¿por qué traje el concepto? Porque lo que intentamos traer en este tipo de eventos, que lo trajimos a Buenos Aires el año pasado, y creemos que en Buenos Aires tiene que estar, por eso este año va a ser un ciclo estable, en el Centro Cultural San Martín. Por suerte la gente del Centro Cultural, la verdad es que se enganchó mucho, y con este concepto de tiene que estar en Buenos Aires, y ojalá que se replique en el resto del país. Que va a ser un ciclo estable significa va a estar este mes y otros meses. Bimestralmente. Ah, buenísimo. Bimestralmente. Nosotros O sea, va vamos a tener estar un cronograma anual, Sí, digamos. exacto. Vamos a estar el 2 de marzo, el 4 de mayo, el 6 de julio. O sea, los primeros miércoles de cada mes impar vamos a estar en el Centro Cultural San Martín. Los primeros minutos. Retomo un poquito el concepto. Lo que justamente queremos traer y compartir es que vos hoy podés tener una empresa que te va genial y todo el mundo dice qué tipo exitoso, ¿sí? Pero realmente, o sea, hoy le va bien, pero en algún momento también le fue mal, también cometió un error que quizás le costó muchísimo dinero, muchísimo tiempo recuperarse, es decir, es una eventualidad del fracaso, porque lo que queremos Está bueno es eso, sí. sacarlo, ¿no? Muchas veces lo que encontrábamos, Hernán, la persona que lo organiza conmigo, nos conocimos en Emprending, y los dos tenemos esta visión, ¿no? Sacar el concepto de que una persona, porque le fue mal, bueno, no puede después irle bien. Exacto. Es decir, claro. o sea, no es que ni sos un fracasado ni sos exitoso, o sea, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con algo en lo que te fue mal, y si vos eso lo utilizás para aprender, o sea, no lo ocultás, Tal cual. sino que decís, ok, esto es lo que me pasó y no me da vergüenza, lo pongo sobre la mesa y digo, me pasó esto, lo otro, ¿qué puedo aprender de esto? Bueno, la próxima tenés muchas más posibilidades de que te vaya mejor. Y si no es la próxima, es la otra. Tal cual. Ale, y en tu experiencia de escuchar ya de varios eventos a los que has asistido, que has organizado, la gente en general, ¿qué dice? ¿A qué le atribuye el fracaso? Bueno, en nuestro caso particular, lo que tratamos, por ejemplo, es de las personas que vienen a hablar, es conversar antes con ellas. La presentación en sí, en el evento, es de 6 minutos 40. Tiene que contar su historia de fracaso de negocios, lo aclaro, historia de fracaso de negocios. En Claro, 6 si se minutos. divorció 4 Claro, veces. por eso, es una historia de su fracaso de Probablemente negocios. el fracaso de negocio lo llevó al divorcio, pero ese es otro Bueno, tema. eso es otro tema, después lo hablaremos. Pero bueno, es puntualmente. Nosotros lo trabajamos antes, o sea, le pedimos a la persona de encontrarnos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es fundamentalmente lo que habíamos conversado antes, de convertirse en el protagonista y no en una víctima. Es decir, Claro. si a mí me fue mal en esto, no es porque el país, porque el tránsito, porque el gobierno, porque el clima. Ok, todo eso puede haber contribuido, por supuesto, pero ¿qué hice yo o qué tuve que ver yo en esa situación? Porque si yo no tuve nada que ver, ¿qué puedo aprender, no? Es lo más difícil a veces de descubrir o de asumir. Para algunas personas no. Para algunas otras Porque en sí. todo caso, eso de decir qué no hice o qué me faltó, es todo un cambio Es un de ejercicio. cultura, Bueno, de eso es lo paradigma. que, exactamente, eso es lo que nosotros tratamos de que se focalice en la historia que se cuenta. Digo, porque si no también la gente que lo está escuchando dice, bueno, si fue el país, entonces a mí también me fue Claro, mal. tal cual. No aprendemos nada y nos juntamos a hacer un poquito de catarsis. Tal cual. No es la idea. No es la idea. No, porque hay gente que en las mismas circunstancias le fue muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué aprendiste vos de eso? Porque algo tuviste que ver para que, digamos, para que eso no fuera del todo bien o fuera mal. Y sacarle todo el peso negativo que tiene. Tal cual, claro. Ese No es valorizarlo como positivo o negativo, sino como una experiencia que te Claro, permite seguir. es decir, digamos, por ejemplo, la otra vez una persona nos contaba, que todavía no se presentó, espero que se presente en una de las próximas, que bueno, una persona que tiene hoy negocios muy exitosos, en su momento hizo un negocio que le fue muy mal,
porque bueno, lo había hecho en el exterior y claro, ella se pensaba que las sabía todas, entonces no pidió asesoramiento. Y era en el exterior y las condiciones son distintas. Y la verdad es que su error fue justamente creer que ya se la sabía todo porque acá le iba bárbaro. Entonces, Bueno, claro. pero por eso, no culpar a lo externo, sino poder asumir eso y poder decir, sí, la verdad es que yo ahí le pifié. Y en función de esa dinámica de 6 minutos 40 de Sí. presentación y demás, ¿qué pasa después? Los asistentes preguntan, hay Exactamente, intercambio. después de los 6 minutos 40 que se cuenta y además hay imágenes pasando automáticamente, no es que la persona las puede regular, ya están, pasan cada 20 segundos. ¿Imágenes de qué? Imágenes que ellos eligen, Ah. para que vos visualmente puedas asociar de lo que se está El hablando. concepto Porque completo. más la gente recuerda cómo se siente, no tanto lo que le contás, Claro. mucho menos lo que lee. Claro, entonces bueno, hay una imagen atrás en la pantalla. Después de los 6 minutos 40 lo que se hace es, hay un momento de 10, 15 minutos, la última vez se extendió en una de las presentaciones porque la gente estaba muy, muy interesada. Hay un moderador y se hacen preguntas y bueno, la persona contesta sobre aspectos de la presentación o quizás aspectos que se desprendieron o que quedaron, porque en 6 minutos 40 veces Claro. hay, Sí, hay puntos corto. que quedan pendientes y se pregunta sobre eso y después se abre también al público. Entonces el público puede participar. Nos pasó en la anterior que estuvo Silvia de la cooperativa La Juanita, es un barrio, digamos, no sé, si se quiere, de clase baja, ¿no? Y muy interesante. Realmente la gente se quedó, cuando se abrió a preguntas, se quedó enganchadísimo, porque hoy, ellos hacen pan dulces, lo venden a grandes empresas, pero ellos vienen de un movimiento piquetero que rechazaron planes, ¿no? Entonces, a partir de ellos dijeron, nosotros Priorizaban la queremos dignidad construir... del trabajo. Exactamente, nosotros queremos construir algo y pusieron una panadería y después hicieron una escuela que hace poco la En forma pusieron de cooperativas se Exactamente, organizaron. sí. Es muy interesante el caso de ellos y incluso Silvia nos contaba cómo ella había tenido que luchar contra sus propios prejuicios de ella misma, porque ella decía, yo como soy pobre, primero tengo que dejar de tener esta limitación que yo misma me pongo. Que Y no era puedo Claro. porque soy pobre, muy o que no puedo porque no interesante. fui al colegio. ¿no? Claro. Exactamente, porque vos ves lo que lograron y cómo ellos se pudieron asociar con otra gente, se asociaron con Maru Botana les enseñó, hoy le venden a empresas grandes. Wow. Lo que hicieron en ese barrio, muy conmovedor y de vuelta, muy de ir para adelante y además Además muy... la dignidad de sentir lo propio y Sí. no... Y además del aprendizaje que es verdad que atravesamos todos, es cultural, el de creer que la plata, el ser pobre, viene con nosotros como cultura que somos latina, cuando en realidad, y que creemos todo el tiempo que no nos merecemos ganar plata. Exactamente. Claro. Y no nos merecemos tener grandes empresas, ni ser... Sí. Y ¿no? porque está esa picardía de que el que tiene plata hizo alguna truchada. Exactamente. Tal cual. Los esas hay, creencias. seguro, pero no todo el mundo. Hay gente que realmente hizo plata porque hizo las cosas bien o tuvo, qué sé yo, aprendió de sus errores o como fuere. Pero bueno, Sí, y sobre todo esto que ella comentaba, la traigo pues la verdad que fue una experiencia y después volvimos a hablar con ella. Esto de poder pedir también ayuda. Claro. Y de repente ella decía, yo cuando nos dijeron de conectarnos con Maru Botán y demás, y ella lo cuenta abiertamente, dice, yo dije, bueno, ahora nos van a usar de alguna forma. Claro, por este preconcepto tal que cual. ella tenía, ¿no? Y sobre todo con ella misma. Entonces está muy bueno este tipo de reflexiones que van surgiendo después y por eso te digo que, por ejemplo, las preguntas y respuestas con ella se fueron, eran 10 minutos, se fueron. Entonces tratamos que sea un espacio de aprendizaje, eso es lo que queremos, que nos sirva a todos para reflexionar, no que sea catarsis. Claro. Exacto. No es terapia, no es catarsis para nada, hay un es un espacio para moderador, ¿no? aprender. que selecciona las preguntas, no Sí. previamente, pero que va indicando quién Sí, habla sí. y con... O sea, Sí. que no es un caos, digamos. No, hay cierto no, orden. no, dentro. hay un micrófono que lo tenemos un equipo de gente, la verdad, de amigos que se sumaron, porque, digamos, este evento lo organizamos junto con Speakers, que es el emprendimiento de Hernán, y un grupo de amigos que nos ayudan con la organización. Y no, por ¿Y hay supuesto. más de un orador por evento? Sí, hay 3 o 4. En este caso en particular, en el del miércoles que viene, vamos a tener 3.
incorporamos algo que no está en el formato original de México, que es un invitado especial, y es algo que queremos hacer en todo este evento. Sí. Es decir, 3 oradores, en todo este ciclo, perdón, 3 oradores y un invitado que nos reflexione, nos ayude a reflexionar sobre estos temas. Por ejemplo, va a venir Alejandro Melamed, que es ex gerente de recursos humanos de Coca-Cola, también es coach y demás, a hablar sobre la resiliencia, ¿no? Cómo High Potential Forum. Sí, tal cual. Entonces tiene que ver con cómo transitar el fracaso. Queremos, Tal cual. o sea, lo que queremos es que sea un espacio de aprendizaje, y eso es lo que queremos que se instale, y que si hablamos de fracasos y de errores, que lo podamos hablar tranquilamente. Tal vez hay que cambiar la palabra, porque si la palabra está estigmatizada, fracaso, tal vez lo que habría que cambiar es la palabra atendiendo al poder generativo del lenguaje. O En todo con caso, la práctica también, la práctica de que el cosas fracaso que no sea salieron malo. como se esperaban, qué sé yo. Claro. Sí. Tal vez habría que replantear el uso de la palabra, porque pretender que la gente tenga una idea distinta de una palabra que ya está instalada como de mala connotación. Pero yo en ese sentido considero que fracaso. son cambios de paradigmas necesarios, porque si uno cree que el fracaso es malo, y siempre esta cosa de valorizar, si uno le da tanto valor y tanto peso a una palabra, entonces el hecho pasa a ser cualquier otra cosa. Pero poder cambiarlo está bueno Sí, como nosotros práctica. por el momento lo seguimos trabajando como fracaso, porque en sí, Sí, lo no, que... no era una... No, pensé, es que está bueno. ontológicamente hablando, te ¿no? cuento algo que nos pasó. Pero igual está muy bien. Te cuento algo que nos pasó. Nosotros en el inicio, en otros países, pensemos que por ejemplo en Estados Unidos, en otros lugares, el fracaso, como vos decías, esto de Google, está visto como un paso para crear, un paso para algo nuevo. Necesario Entonces, para crecer incluso. es más, o sea, en el mundo emprendedor, no sé, en Silicon Valley y demás, quizás hay emprendedores que son valorados cuando tuvieron 2 fracasos encima. Es decir, hay algunas Claro. aceleradoras y algunos Sí, fondos. incluso empresas que han quebrado y que de repente se les vuelve a dar crédito y se les Exacto, vuelve bueno, a dar la la gente, posibilidad. o sea, el emprendedor te lo cuenta como algo en su carta de presentación. Es decir, yo fracasé Claro. 2 veces, bueno, lo más probable es que esta tercera le pegue un poco más. Claro que no son quiebras fraudulentas, ¿no? Exactamente, no, por supuesto. Estamos hablando de que te fue mal porque algo no previste, algo y bueno, y en el inicio con Hernán nos pasó de que nosotros quizás lo empezamos a difundir como algo que tenía que ver con el fracaso o empresarios. Salió una gacetilla de prensa que no la habíamos hecho y nos queríamos morir, porque lo que pasó es que se había publicado así como empresarios fracasados. ¿Viste esto de que Claro. vos pones algo en el texto? Entonces después armaron una gacetilla de prensa, terminó saliendo una nota que decía como que era una terapia de empresarios fracasados. Salió una nota así que yo casi me espantoso. muero. Claro, pero a ver, ¿qué pasa? Que en otros países, por ejemplo en México, donde esto ya es común y demás, nada, lo más Lo probable que es pasa que es se que también, de nuevo, el adjetivo es el error. Fracasados Claro. es otra cosa, no es lo mismo que empresarios que alguna vez fracasaron y ahora tienen su... Por eso Empresa. hago mucho hincapié, porque de esa vez lo que aprendimos, porque encima nosotros pusimos una cosa, en la gacetilla de prensa salió otra, en la nota salió otra, y cuando vimos la nota nos queríamos morir. Claro. Porque, o sea, pues nosotros sabemos cuál es el producto, pero el que no tiene idea y con cómo se leen las palabras, acá por nuestra cultura, bueno, dijimos, nos vamos a morir. Pero bueno, eso también es para reírse y para aprender. Por eso ahora también aclaramos historias de fracasos de negocios, porque también creo que es un cambio que se va dando de a poco. Así que bueno, nosotros también Muy hemos bien. tenido, si quieren Claro, otro día les cuento en toda la que les pifiamos. Pero bueno, esto básicamente lo que nos pasó y por qué lo trajimos es porque vemos que hay muchísimos eventos en donde se va y se cuenta cómo es que llegamos a hacer el negocio y cómo es que hoy estamos allá arriba. Pero hay pocos Claro, lugares en recorrido. donde, claro, en donde uno dice, bueno, pero mira, o sea, sí, ya sabemos, hoy estás allá arriba, pero mira, yo en ese momento la pasé malísimo, digamos, eso Es es muy lo que... inspirador incluso para los que escuchan. Sí, Ujú. sí, tal cual, porque uno quizás ve la persona que está hoy en una determinada posición y no se imagina que tal vez la pasó muy mal y que se tuvo que recomponer de una determinada situación. Bueno, eso es lo que nosotros dijimos, tiene que, o sea, por lo menos desde nuestra visión, tiene que empezar a instalarse y queremos ser parte de este cambio, de esta movida.
y por algo que vos trajiste, Juli, recién en tu columna, ¿no? Esto de poder sentirse seguro Claro. si uno le pifia, si uno se equivoca, sentirse seguro. Y abro un paréntesis. Lo que yo veo es que muchas veces las empresas te dicen, ¿no? En el discurso, Sí. queremos ser una empresa innovadora, queremos empleados que proactivos, con iniciativa, que creen, ¿no? Claro. Todo esto en el discurso, Sí. ¿no? Lo ponemos en la visión, en la misión, en todos los lugares, en el brindis de fin de año. Ahora, después, la verdad que la primera de cambio, que vos le pifiás un poquito, porque dijiste, a ver, esto lo hago Claro, por acá. diferente. Bueno, quedás en el freezer, o sea, digamos, no está bien visto. Entonces, Tal cual. en los hechos, en la práctica, el empleado muchas veces no siente esa tranquilidad de, ok, sí, yo hago todo esto que me dijiste, yo soy proactivo, Claro. pero en la Si me primera equivoco, de no me- cambio, Claro, Escrache. te sacan. Claro. Sí. Pero mirá si será importante este tema que hasta el presidente de Francia, François Hollande, que está Sí. en Argentina, está por este tema, porque ¿sabés cómo se dice me equivoqué en francés? Le pifié. bueno, vino justamente, quizás lo tenemos para la semana que viene, ¿no? Juli, ¿querés hacer una...? Sí, Estamos casi llegando al final. Quiero que para cerrar un poco el tema del evento, que nos cuentes qué día es, cómo hay que inscribirse. Nosotros igual lo subimos, pero podés comentarlo. Dale, es el 2 de marzo. Igualmente, ayer tuvimos que cerrar la inscripción porque se agotó. Ay, ayer me inscribí, así que... Te inscribiste justito. Justo. Pero igualmente sepan que va a estar los primeros miércoles de cada mes impar. Es decir, tenemos el Es 2 de marzo, clarísimo. el próximo es el Mayo. 4 de mayo. Nos pueden seguir en fan, o sea, Fuck Up Nights, Buenos Aires, lo mismo en Facebook. Fan con U, Perfecto. F-U-N. F-U-N. Así que nos pueden mirá qué bien encontrar. que incluso suena como Sí, iniciales. sí, sí, Fan. sí. Perfecto. Nos pueden Es encontrar divertido. en Facebook y en Twitter. Y después tenemos también www.fuckupnights.com/Buenos Aires. Fuck Perfecto. con U. Con Y es U y en el CK. Centro Cultural San Martín. Exactamente. Perfecto. Sí. U y CK, como se escribe la palabra fuck. F-U-C-K. Muy Sí, bien. Nights. Igual después lo Fuck vamos a up. subir F-U-C-K, a U-P. Facebook. Perfecto. Después lo vamos a subir igual a Facebook, pero que quede claro que es el tercer miércoles De cada mes De cada impar. mes de Impar. cada mes impar. Perfecto. El 4 de mayo es el próximo. Perfecto. Ujú. Bien, Julio. de eso, y para cerrar el tema que habíamos abierto, ¿qué nos puedes decir, para cerrarlo más o menos un poco? Esto de que estamos hablando antes de emprender es hacer y llevar adelante en las empresas. Muy, ¿Cómo podés? muy cortito, Muy muy cortito, cortito. sí. Una de las cosas que veo cuando trabajo, cuando me acerco en la cátedra de emprendedores es, si vos no emprendes por fuera de una empresa, o sea, si no renunciás y empezás de cero y demás, no sos emprendedor, o emprender es solamente hacer algo por fuera. Entonces, la idea es, no nos quedemos con eso. O sea, Claro. uno puede, emprender es hacer, es tener una idea, llevarla a cabo. Entonces, uno puede hacer algo por su cuenta, solo, empezar de cero, pero también puede hacerlo dentro de una empresa. Es decir, no emprender sería hacerlo lo rutinario, ¿no? Sí. Pero emprender es decir, hoy lo que se llama los intraemprendedores. Absolute. Lo pueden En buscar inglés es como... entrepreneur e Exacta- intrapreneur. Yo hablé en una exactamente, columna de eso. Exactamente. Entonces, hay distintos intraemprendedores. Está la persona que desarrolla una unidad de negocios, un nuevo área, un nuevo producto, que nuevo proyecto. define un proyecto, que define cambiar procedimientos. O sea, siempre en la medida en que vos quieras, o sea, que esto obviamente lleve a crecer a la empresa, ¿no? Mejorar. Pero es esto, es tener una idea y llevarla adelante. O sea, Tiene que haber una saber cultura de vender tu mejora proyecto. continua. Exactamente. Que incentive a la gente a pensar en formas de hacer las cosas mejor. Exactamente. Una de mis mentoras en una empresa, yo digo, ella misma se define como una intraemprendedora serial. Y hablándolo, realmente es una cosa increíble. Ella dice, yo la verdad que nunca sentí, o sea, el momento de decir, salgo de la empresa y hago algo por mi cuenta. Pero ella, desde que yo la conozco, es una persona que no paró de hacer. Creó una universidad dentro de una empresa, o sea, Wow. hizo cosas Qué bárbaro. increíbles. O sea, porque ella dice, bueno, yo tengo una idea y la llevo adelante y mueve cielo y tierra. Y eso Que es. es dentro otra de la cualidad, Y dentro de la es empresa. otra cualidad del emprendedor. Por supuesto. Pedir, buscar, tocar Exacto, puertas, llamar. Exacto, no es tener la idea nada más. O sea, para mí lo fundamental es, puedes tener una idea o puedes tomar la idea
que tuvo otro, porque a veces en el equipo hay uno Claro. que tiene la idea, pero después hay que tener la perseverancia, porque hay que golpear la Claro, Sí, puerta. la iniciativa. Dentro de una empresa muchas veces yo digo hasta es más difícil porque tenés que lidiar con una cultura donde justamente es acá las cosas se hicieron siempre así, no me Sí, vengas claro. a decir No, y hacer además algo no venir a diferente. eclipsar a uno que está arriba que de repente no se le ocurrió. Exactamente, entonces la iniciativa, la perseverancia sobre todo, hay que estar golpeando puertas, hay que saber vender tu proyecto. Entonces no quedarse con la idea nada más de que si no, no vas de cero por fuera, no, o sea, Claro, uno lo puede podés hacer también. puede hacerlo. Y de hecho creo que las empresas tienen que empezar a dar esos espacios. Increíble. Muy bien. A mí me parece muy interesante. Muy interesante. Y bueno, ya estamos. Estamos a la hora. Tendríamos Sí. que preguntarle cuál sería su equipo Mirá. ideal, pero tenés 10 segundos para La pregunta es decirnos. esta. ¿Cuál sería tu equipo ideal? Y puedes elegir a cualquier personaje que quieras, vivo, muerto, puede ser alguien que te motiva, puede Dibujito ser lo que vos animado, quieras. cualquiera. Ajá. Esa es la pregunta. Si ¿Cuál sería tu pudieras, equipo Tu ideal? Dream Team. Tu Dream Team. Equipo para Para- que fuere. no para la selección de fútbol. No para No. fútbol, equipo para la vida que te motiva de forma empresarial, de forma personal. ¿A quién elegirías? Bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, mira, me voy un poquito para atrás, a San Martín, por ejemplo. Ah, Es mirá. una persona que para mí, sobre todo, muy centrada en valores y en lo que quería. Y yo creo que algo que hay que rescatar, por eso digo, tenemos Ajá. poquito tiempo, no sé si me iría tanto a Sí. equipo. Yo creo que hay que rescatar y volver a los valores, o sea, estar centrado en lo que queremos, porque hoy en tanta vorágine, o sea, Cero se valores, valoran, cero. exactamente, se valoran como Sí, cosas todas. muy diversas, digo, estar centrado en lo que uno quiere y no correrse de ahí por el dinero, por la fama, por, volvemos, el éxito o el fracaso, no. O sea, entonces yo creo que ahí es una persona muy, no sé, Excelente. lo diría él, pero por eso, porque creo que es una época en la que Hay que tanta rescatar cosa los externa, próceres. Ujú. sí, tanta cosa externa nos hace perder de vista lo interno. Perder el foco. Entonces, Me encantó. iría por ahí. Me encantó. Muy bien. Muy bien. Bueno, Y para otro día te mando un equipo ya conformado. Nos van a echar. el tema es hacerlo Exacto. así, Sí. top Claro. of mind, Con ese- sin previa preparación. Bueno, Bueno, estamos por Estamos terminar. por- Muchísimas gracias Muchas por la gracias. invitación, Gracias, un placer, Ale. se pasó volando el tiempo y Gracias. un placer la charla. Así que- Gracias. muchas gracias a vos. La verdad que es un aprendizaje muy, muy grande, así que muchas gracias a todos. Agradecemos Gracias, Pat, a la operadora, Muy a bien. Meli. Que son dos, y nos que vamos son esperando que bebés. son dos, y nos vamos, Nos vamos el hasta la jueves. próxima. Dale. Chau, chau. Adiós.